hecho de que aquí el recorrido a cubrir es más pequeño. Y como es más pequeño, entonces, supongamos que la nueva posición es aquí. Es aquí, el cual se encuentra a, vamos a suponer, una distancia de 260 metros, ¿vale? Este nuevo punto está a 260 metros con respecto a mi origen. Bueno, entonces, como este punto está más cerca que el 2, el tiempo que hay del 1 a este 260 debe ser menor a los 4 segundos que tienes aquí, porque estos 4 segundos son para la trayectoria de 277 metros. Podemos suponer que estos 260 metros son a lo mejor un instante de 3.5 segundos. Bien. Bueno, entonces, con estos nuevos valores, podemos nosotros calcular la velocidad promedio nueva. Esa velocidad promedio sería para el recorrido que hay del 1 hasta este 260. ¿Sale? Se puede hacer y obtienes una velocidad promedio. Pero esa no es una velocidad real, porque el promedio, el nombre lo dice, está promediando las velocidades en toda esa trayectoria, ¿sale? Sin embargo, tú no sabes cuál es la velocidad en cualquier punto. Entonces, para saber la velocidad en un punto, lo que hacemos es acercar más y más ese punto destino, ¿sale? Hacemos este punto, lo hacemos tender hacia el punto de partida. Lo acercamos tanto como podamos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa si el punto final es un punto ligeramente separado del punto inicial? En este caso, el desplazamiento sería esta pequeña separación, ¿sale? ¿Cuánto mide esto? Pues debe ser algo muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido de aquí a acá? Pues debe ser un intervalo de tiempo igual muy pequeño. Bien. Y si yo esa separación la hago todavía más pequeña, la tiendo a juntar, la acerco más y más y más y más. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que este delta tiempo todavía es más y más y más pequeño, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad instantánea, que es la velocidad real, se define como lo siguiente. Todos llevaron cálculo alguna vez en sus vidas. Entonces, la velocidad instantánea se llama, bueno, vamos a escribirla aquí, velocidad instantánea. Se define, en lugar de escribir velocidad instantánea, solamente vamos a escribir v, ¿bien? Pero esta velocidad instantánea es a lo largo del eje X, no lo olvides, ¿bien? Entonces, esta velocidad instantánea va a ser igual al límite cuando el intervalo de tiempo delta t se acerca a 0. ¿Por qué se acerca a 0? ¿Por qué no a 1? ¿Por qué no a 2? ¿Por qué no a 3? Por el simple hecho de que, otra vez, cuando estos puntos están ligeramente separados, si en el punto de partida ha pasado un segundo, en el punto final que está ligeramente separado ha pasado seguramente 1.5 segundos o menos. Bien, por lo tanto la resta de estos dos tiempos, 1.5 menos un segundo, es una cantidad pequeñita. Y si el punto destino tú lo haces más cercano al punto inicial, entonces el delta t se hace todavía más pequeño y más pequeño y más pequeño. Bien, es por eso que tiende a cero. Tiende a cero tanto como tú quieras, o se acerca a cero tanto como lo desees. Pero ¿a quién le vamos a tomar el límite? Le vamos a tomar el límite a este cociente. Desplazamiento, que es la pequeña separación entre los puntos, dividido entre el tiempo transcurrido. ¿Bien? Y los que llevaron cálculo diferencial seguramente reconocen este límite. Bueno, se los pinto para los que no, si todavía no lo ubican. En cálculo diferencial, tú veías lo siguiente, ¿verdad? Derivada de una función
f con respecto de la variable x. ¿Cómo le llaman a esto? Regla de los 4 pasos, algo así. Y la definen como el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función evaluada en x más h menos la función multiplicada por de x dividido entre h. ¿Sí se acuerdan? Sí, bueno. Pues esto de aquí arriba es la resta f de x más h menos f de x, es un cambio en la función. Entonces esto lo puedes escribir como límite cuando h tiende a 0 del cambio en la función, ¿bien? Dividido entre esa h, ¿sale? Y observa, esta estructura matemática, límite de una cantidad que tiende a 0, de este cociente se parece bastante a esto de acá que estamos viendo. Límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de delta x entre delta t. Si tú los comparas, es casi lo mismo. Es decir, matemáticamente es lo mismo, ¿sale? El h, en lugar de h es tiempo, en lugar de función f es desplazamiento x. ¿Bien? Entonces, matemáticamente, esto de acá es una derivada. Por lo tanto, significa que este límite también es una derivada. ¿Sale? Y esa derivada resulta ser la velocidad instantánea. Sería la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y saluden a la velocidad instantánea. A esta realmente es la velocidad. No es distancia entre tiempo y tampoco es desplazamiento entre tiempo. Es derivada de la posición con respecto del tiempo. Bien, esta criatura es la velocidad real. Pero no le llamamos real, sino instantánea. ¿Vale? La derivada de una posición con respecto del tiempo te va a dar la velocidad real en ese punto de la trayectoria. ¿Sale? ¿Qué es lo que necesitas conocer para calcular la velocidad? Necesitas conocer, obviamente, la posición x. Esta x. Si tú no conoces la x, no puedes calcular la velocidad. ¿Sale? Entonces, ahí, cuidado. Necesariamente se requiere la posición. Hay muchos tipos de trayectorias. ¿Te acuerdas? Los que viste en la secundaria. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado, caída libre, movimiento parabólico, movimiento circular, entre otros. Para cada uno de ese tipo de movimientos se tienen ecuaciones. Y esas ecuaciones, muchas de ellas te dan la X. Si tú derivas esa X con respecto del tiempo, vas a obtener la velocidad real de la partícula. ¿Sale? Vamos a resolver un ejercicio sencillo para atender esto. ¿Sale? Está muy complicado todavía para lo que hemos visto. Uno más simple. Okay. Uno para calcular la velocidad instantánea, ¿sale? Para aplicar estas fórmulas. Porque calcular la velocidad promedio ya sabemos, eso ya lo sabemos, ¿sale? Solamente es ver los instantes y también ver las posiciones con respecto a mi origen, ¿sale? Pero ¿cómo calculo, en este caso, velocidades instantáneas? Con derivadas, ¿sí? Derivadas. Aquí la derivada ya tiene una aplicación física y esa aplicación es para la velocidad. Bien. Este ejercicio es del Semansky, es el capítulo 2. Los que quieran en el archivo chap-2 de los PDFs que les envié, ya estamos viendo, estamos viendo esos temas, ¿sale? Si quieren complementar.
Bueno, un ejercicio muy simple. Un automóvil está detenido ante un semáforo. Después, viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por esta fórmula, ¿sale? Donde B tiene este valor y C tiene este otro. Inciso A, calcular la velocidad media del automóvil entre el intervalo 0 a 10 segundos. Inciso B, calcula la velocidad instantánea del automóvil en 0, 5 y 10 segundos. Último, ¿cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido? Muy fácil, ¿sale? Aquí lo que estamos viendo es cinemática. La cinemática es una rama de la mecánica, la cual a su vez es una rama de la física, en donde se analizan los movimientos de las partículas. Partícula puede ser un automóvil, puede ser un cohete espacial, puede ser un ser vivo que está corriendo o que está caminando. Partícula puede ser cualquier cosa, ¿sale? Realmente no son partículas estos cuerpos, pero para simplificar el cálculo se consideran como un punto, ¿bien? Como una partícula. Porque si nosotros nos fijamos en los detalles, por ejemplo, que el automóvil tenga a lo mejor 3 ruedas nada más, que no tenga amortiguadores, que cualquier cosa, cualquier detallito así, eso va a afectar el movimiento del móvil. Entonces, esos detalles van a, la dificultad incrementa considerablemente. Se puede resolver, pero necesitas mucha más información. Estamos analizando esto como si esos cuerpos fueran perfectos, como si no tuvieran ningún detalle que nos preocupe para el cálculo de, en este caso, velocidades. Bien, entonces son partículas, son objetos ideales que no requieren atención de esas pequeñas partes que lo componen. ¿Vale? Ahora, cuando veas cualquier cosa de cinemática, yo te recomiendo que hagas un diagrama. Un diagrama es un dibujo, algo muy sencillo. No tienes que saber dibujar. Yo no sé hacerlo y no importa. Hay que entender bien lo que quiere lo que quiere decir el ejercicio. Entonces, primero, aquí dice que el automóvil viaja en línea recta. Un automóvil en línea recta, ok. Puedo imaginar que la línea recta es así, es horizontal. Puedo suponer que el automóvil se mueve a lo largo de esa línea horizontal, pero nada me impide pensar en que a lo mejor el automóvil se mueve en una pendiente. Esto también es una línea recta, ¿bien? Pero está inclinada. No, fíjate que no me dice nada el ejercicio con respecto a la orientación de esta línea recta. Claro, no puede ser vertical porque el automóvil ya no tendría tracción con el pavimento y por lo tanto va a caer. Ahí sería una caída libre. Bien, entonces tú te complicas tanto como quieres. Lo más fácil es pensar una trayectoria horizontal. Bien, pero nada nos impide pensar en esto. ¿Qué quieres? Bueno, como sea. Eh, Creo que no, ustedes no, yo les pregunto y no responden, entonces, vamos a suponer una trayectoria así, no hay ningún problema, ¿sale? Este es mi eje, de aquí le voy a llamar mi eje X. El eje X no tiene que ser siempre horizontal, puede ser orientado en cualquier sentido, bien, o a cualquier ángulo. Tú debes colocar siempre un origen de coordenadas. El origen es muy importante, ya que con respecto a tú vas a tomar medidas. Medidas, en este caso, son las posiciones del automóvil, ¿sale? Voy a suponer que el origen es
en donde está el semáforo. Recuerda que el automóvil estaba por aquí. No sé dibujar automóviles. Este es un automóvil. Bien. Te digo, no hay que ser detallistas. Este es un automóvil. Este punto amarillo. ¿Sale? Este es el auto. Bueno, ¿dónde está mi origen? Mi origen está aquí. Aquí. El origen lo represento así, con una O. En ese origen está también el semáforo. ¿Sale? El semáforo, no sé dibujar semáforos, es este punto. Es esta línea verde. Ese es el semáforo. Muy bien. Hasta ahí voy entendiendo. Yo sé que el punto amarillo me representa el cuerpo y la línea verde el semáforo. Bueno, en ese instante el automóvil está en reposo, no se mueve. ¿Sale? Dice que después, bueno, cuando ya está en verde el semáforo, podemos pensarlo de esa manera, la posición del cuerpo o del auto viene dada por esta fórmula. B t cuadrada menos c t cúbica, donde B tiene el valor 2.40 metros sobre segundo cuadrado y C el valor de 0.120 metros sobre segundo cúbico. No te preocupes por esas unidades extrañas, no importa. Bueno, la primera pregunta es, calcular la velocidad media del automóvil entre el intervalo 0 a 10 segundos. Bueno, fíjate, velocidad media, palabras clave, ¿sale? Una velocidad media no es lo mismo que una velocidad instantánea, ¿bien? La velocidad media se calcula con esta fórmula, ¿sale? Desplazamiento dividido entre tiempo. Entonces, debo calcular primeramente el desplazamiento del cuerpo. Es decir, entre 0 y 10 segundos, ¿cuál fue el desplazamiento del automóvil? ¿Cuál es el instante cero? El instante cero debe ser el punto de partida, es decir, este de aquí. Bien, aquí es t igual a 0, es lo que yo puedo suponer. ¿Dónde estará 10 segundos después del automóvil? Pues segura no va a estar en el semáforo, no, porque ya arranca. Voy a suponer que está por aquí, ¿sale? Aquí han pasado ya 10 segundos. Pero observa que yo no conozco la posición de este punto. ¿A cuántos metros está de mi origen? Es decir, ¿cuál sería esta separación? No conozco esta separación. ¿La necesito? Sí, sí la necesito, porque si yo necesito calcular la velocidad media, para la velocidad media requiero posiciones y tiempos. Y solamente tengo tiempos. Me faltan las posiciones. ¿Bien? Pero para calcularla, yo ya conozco una fórmula de la posición. ¿Sale? Mi fórmula de posiciones es esta de aquí, bt cuadrada menos ct cúbica. ¿Ok? Entonces, podemos hacer aquí una tabla, si tú quieres, en donde aquí yo ponga instante o tiempo. El instante lo voy a medir en segundos. Y como segunda columna voy a poner la posición. La posición expresada en metros. Bien. Y esa posición tengo una fórmula. La fórmula es, ¿te acuerdas? Era b t cuadrada menos c por tiempo al cubo. Pero ¿cuánto vale b? El valor de b es de 240 y el valor de c de 0.120. Entonces aquí sería, pongo paréntesis para evitar errores, el valor de b, 2.40, sus unidades son, no lo olvides, metros sobre segundo cuadrado. Eso es b, pero ese b multiplica el tiempo al cuadrado. Bien, menos el valor de c, y c toma el valor 0.120 y sus unidades son metros sobre segundo cúbico. Bien,
y este número multiplicado por t cúbica. Así es como calculo las posiciones. Muy bien. Ahora, esta tabla va a tener dos filas. ¿Por qué dos filas? Porque la primera es la posición en el tiempo 0 y la segunda es la posición en el tiempo 10 segundos o en el instante 10. Entonces, es como hacer como una tabulación. ¿Cuál es la posición de la cosa, del cuerpo, cuando el instante es de 0? ¿Qué es lo que haces cuando tú graficas? Cuando tú graficas, tú pones una columna de X y una de Y, ¿verdad? Das valores de X, X1, X2, etcétera. Tú tienes los valores de Y1, pero este Y1, la Y, tú tienes una fórmula, ¿verdad? Una fórmula f de X. Lo que tú haces es tomar ese valor X1 y lo evalúas en el X de la función y te da un numerito, ¿sale? Y hace lo mismo para la Y2, es evaluar la X2 ahí y te da otro numerito y así sucesivamente, ¿sale? Aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de X y Y es instante y posición. Aquí el instante es 0, la posición es, vamos a calcular. Como el tiempo vale 0, donde tú veas tiempo, vas a sustituirlo por 0. Bien, fíjate, aquí está tu fórmula. Esta es tu f del tiempo. 240 por 0 al cuadrado, pues te da 0. Menos 0.120 por 0 al cubo, te da otro 0. Y resta de ceros, te va a dar ceros. Aquí te va a dar 0 también, ¿sale? El siguiente instante es de 10. No le pongo segundos aquí, porque los segundos ya están señalados aquí arriba. Se entiende que estos números se están midiendo en segundos, ¿sale? Lo mismo acá, no le pongo metros, no, porque aquí ya estoy señalando que las cantidades que vayan aquí están medidas en metros. Si lo pones metros arriba, metros abajo, metros en todos lados, es redundante. Entonces, vale, es innecesario, ¿vale? Sustituyo aquí, si yo evalúo t igual a 10 en esta fórmula, tendré lo siguiente. Cuidado, tienes cuentitas ahí un poquito raras. Sería 240, no olvides las unidades, metros sobre segundo cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo, que son 10 segundos, pero estos elevados al cuadrado. ¿Bien? Menos 0.120 metros sobre segundo cúbico. Y estos multiplicados por 10, ¿qué? 10 segundos. No olvidemos las unidades, son muy importantes por estos elevados al cubo. Bien. Observa que aquí todos los tiempos están en segundos y todas las distancias están medidas en metros, está todo en unidades SI. Entonces simplemente debo calcular. Bien. Calculamos. No puedo multiplicar 240 por 10 porque este 10 está siendo afectado por este cuadrado. Bien, jerarquía de las operaciones. Entonces primero es 10 al cuadrado, eso te da 100. Y 100 por 240, ¿qué te da? Te da 240. ¿Qué unidades van a resultar? Las unidades son las que resulten de operar esto por esto elevado al cuadrado. Bien. Entonces, si tú analizas las unidades, tienes segundo cuadrado dividiendo y segundo cuadrado multiplicando. Y como te puedes dar cuenta, se eliminan, quedando solamente metros. Bien, menos. Aquí cuidado, primero es el cubo. 10 elevado al cubo te da 1000. 1000 segundos al cubo. Bien, porque la S también se eleva al cubo. Esa S cúbica cancela con esta S cúbica y te quedan metros numerador. ¿Bien? ¿Qué número acompaña? Pues es 1000 por punto 120. ¿Y eso qué te da? 120 metros. ¿Sale? O en la calculadora, como sea. Pero también es bueno que sepas hacerlo manualmente, obviamente, ¿verdad?
Y entonces aquí, ¿qué te da? Si sabes restar, te da positivo 120 metros. ¿Sale? Ah, estoy cayendo en el error que yo les dije, ¿verdad? Es redundante. Aquí ya no es necesario poner los metros, porque ya los estoy señalando aquí arriba. Pero aquí lo estoy haciendo para que ustedes sepan qué unidades son las que resultan de operar estas de aquí arriba. Salen metros, ¿sale? Metros, metros, metros. Todos es metros. Bueno, entonces, en t igual a 0, mi posición es 0 metros, y en t igual a 10 segundos, mi posición es 120 metros. Con estos valores ya puedo calcular la velocidad promedio. Y esta velocidad promedio la podemos obtener aquí abajo. ¿Bien? Entonces, la v barra x es igual a desplazamiento. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. La posición inicial era 0, ¿vale? Dividido entre instante final eran 10 segundos, menos instante inicial, que era 0 también. Los ceros de aquí se pueden ignorar, ¿bien? Y queda simplemente 120 entre 10. Eso te da 12, ¿bien? Y las unidades son las que resulten de dividir metro sobre segundo. No se pueden dividir. Entonces quedaría metro sobre segundo. Y esto de aquí sería tu velocidad promedio. ¿Sale? Es la velocidad promedio de ese automóvil. Ahorita tengo dudas. Queda menos de un minuto. Entonces ya para generar la última videollamada. Bien.